de limpio corazón, el creyente, aquel que tiene esa relación con Dios, solo él o ella puede tener paz con los demás cuando uno tiene paz para con Dios. La razón por la cual estamos tan enemistados el uno con el otro es porque no nos damos cuenta, mis hermanos, la ausencia de lo que es de Dios en nuestra vida produce lo que es enemistad el uno con el otro. Pero cuando Dios gobierna nuestro ser completamente, cuando el Hijo de Dios clama y piensa y sabe de que solo Dios, a través de lo que es el sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional, nuestro culto en el cual Dios está diciendo, piensa bien las cosas para que tu corazón esté correcto. Porque si el corazón está perverso, tiene que entrar Dios en acción para limpiarnos de nuestros pecados, para justificarnos de nuestros pecados. Y entonces, solo entonces podemos nosotros, al tener paz con Dios, vamos a poder tener una buena visión de lo que Dios quiere el uno para con el otro. ¿Por qué? Porque fíjense en esto. Los mandamientos de Dios, los más importantes, ¿cuál es? El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas las fuerzas de tu ser. Y el segundo es tan importante como el primero. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a Dios, vas a estar en capacidad de amar a tu hermano. Vas a tener capacidad de amar a aquellos incluso que no te quieren y no te pueden ver ni siquiera pintado. Y por lo tanto, encontramos aquí que la paz para con Dios solamente por medio de su Hijo Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Él es la verdadera paz que necesitamos nosotros que gobierne dentro de nuestro corazón. Ahora, el otro pasaje la encontramos en Colosenses en el capítulo 1, allí a su derecha. Colosenses capítulo 1 y versículos 20 y 21. Pablo le escribe a la iglesia en Colosas y fíjense en lo que dice allí. Y por medio de Él, de Cristo, de Jesús, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Así que podemos ver nosotros que ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa de haber traído enemistad en este mundo? Vemos nosotros allí mismo, Adán, Eva, quisieron ir en contra de Dios, en contra de su voluntad. Más atrajo a Eva fue cuando ella escuchó lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes? Sino que ciertamente Dios sabe que el día que comas de ese fruto vas a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Y Eva entonces reaccionó y dice que vio que el fruto era bueno, lo tomó, comió de él, se lo dio a su esposo y encontramos que a partir de allí, al haber enemistad con Dios, al ser enemigos de Dios, al ir en contra de la voluntad de nuestro Dios, vemos el desastre que se ha causado prácticamente desde el mismo inicio de la creación. Así que el culpable es el hombre. ¿Quién fue el que se escondió de Dios? ¿Se acuerdan ustedes? Dice que Adán y Eva estaban escondidos de Dios. Nos dice a nosotros la palabra de Dios lo siguiente. Fue a buscar al hombre. El hombre escondido, pero acá estaba Dios buscándolo. ¿Dónde estás? Ya sabía dónde estaba. Y Dios toma acción. Dios no deja las cosas como estaban, sino que confronta el problema tan serio que nosotros tenemos. ¿Sabes? El hijo o la hija de Dios no espera, no extiende el tiempo, sino que actúa inmediatamente. La hija de Dios necesita tomar acción por igual. No podemos estar pensando de que lo que es, mientras mantengamos la paz, quiere decir que nos ignoramos o quiere decir que no nos vamos a hablar. Dice allí en Mateo 5, el versículo 23 y 24, fíjense, el pacificador toma acción. Ahora, presta atención a lo que está diciendo estos dos versículos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ahora preste atención a esto, y allí te acuerdas que tu hermano, no yo, que tu hermano
tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si te acuerdas, tienes algo, si tu hermano tiene algo contra ti, ¿no te has puesto a pensar en esto? ¿Por qué tengo que hablar con la persona si la persona no me quiere venir a hablar a mí? Y entonces dejamos la situación así como está, ¿no es cierto? Bueno, mejor. Pero allá está diciendo el Señor esto. Si te acuerdas que tu hermano, tu hermana tiene algo en contra tuyo, deja todo, toma acción, ve, reconcíliate primero y después entonces ven y preséntate delante de la. Hay algo que noto aquí con lo que Dios está diciendo, el Señor está diciendo aquí, que es lo siguiente, no es ignorar o dejar pasar el tiempo. Algunos dicen, bueno, se va a enfriar la cosa cuando dejamos pasar el tiempo. Y déjame hacerte una pregunta, realmente se enfrían las cosas cuando pasa el tiempo. Te puedes, de cierta manera, olvidar, pero va a haber algún detallito que haga resaltar nuevamente lo que sientes en contra de aquella persona, ¿no es cierto? El versículo 26 nos dice, de cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y lo que está diciendo el Señor es lo siguiente. ¿Por qué es tan importante? Bienaventurados, 3 veces felices, felicidad completa, los pacificadores, porque ellos serán, ¿qué? Dice, llamados hijos de Dios. Ahora hay algo con respecto a esto. Hay que entender lo siguiente. Dios está molesto. Dios está molesto hasta que no arreglemos cuentas con aquellas personas que nosotros tenemos un problema. Y te voy a decir por qué. Podemos ignorar, podemos dejar pasar por alto, dejamos de hablarnos, pero hay algo que el creyente necesita entender, es lo siguiente. El Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Si no hay reconciliación con nuestro hermano, nuestra hermana, el Espíritu Santo está apagado y está entristecido. Y no, escuche esto, no va a ponerse alegre hasta que no busquemos solución al problema. ¿Sabes? Lo interesante de algo, lo he visto y pasa en todas las iglesias. Cuando una persona se molesta con otra persona dentro de la iglesia, ¿saben lo que optan? Optan por no hablarse. Y entonces la solución, ¿cuál es? Me voy a ir a esta otra iglesia. Y entonces vaya, ¿y qué es lo que hace? Empieza a hablar mal de esta persona, empieza a hablar mal de fulanito, de fulanita, está nada más que sacando afuera lo que está sintiendo y piensa que irse a otra iglesia es la solución. Ahora, yo te voy a decir una cosa, si fuera así, te voy a decir algo. ¿Te imaginas tú el círculo, cómo estaría corriendo? Pasa de una, se va de la otra, porque va a suceder lo siguiente. Va a llegar un momento que se va a molestar con alguien de esa otra iglesia y entonces la otra solución es irse a otra iglesia y seguir saltando de un lado para el otro en lugar de mirar. Te voy a decir algo. Puedes irte a esa otra iglesia, puedes estar en un ambiente nuevo, puedes estar cantando con alegría, piensas tú que estás llegando a Dios o al corazón de Dios con esos cantos o lo que estés haciendo, pero hasta el momento que no arreglemos cuenta, no importa en qué iglesia te vayas, no va a haber lo que es comunión con Dios. La comunión con Dios se corta. ¿Por qué? Porque si Dios nos ha perdonado a nosotros, nosotros debemos de perdonarnos el uno al otro. Ahora, déjame hacerte una preguntita. ¿Cuántos de los que estamos casados aquí, si se enoja con su esposa, dice, me voy de la casa y me voy a ir a vivir con fulana de tal o fulano de tal? Y entonces, ¿se imaginan ustedes lo que serían los matrimonios? A mi hijo, a mi hija no le hablo más. Yo he visto gente que, oigan, se la agarran con sus hijos y los hijos, no quiero volver a verte más en mi vida. ¿Se imaginan ustedes? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado, pero seguimos en la misma casa, en el mismo lugar? ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar por qué? Porque ha habido un compromiso con Dios, ¿no es cierto?, hasta que nos separe. Tenemos a Dios en nuestro corazón. Y mis hermanos, si Dios mostró misericordia sobre nosotros, nosotros mostramos misericordia sobre aquellas personas que lo necesitamos todos.
No hay peor cosa que ver personas que no saben solucionar los problemas y se van amargados. Hablan mal de esa persona con la cual tienen una diferencia. Y hay un límite que debemos de observar. ¿Qué hacer cuando uno niega a hacer la voluntad de Dios? Fíjate tú lo que voy a decir. Cuando uno se niega a seguir la voluntad de Dios. Vamos a ir a Mateo 18 y vean ustedes en el versículo número 15 al 17. En algún momento dado vamos a fallar, y ¿cuál va a ser la reacción tuya? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por, ¿qué? Gentil y publicano. Lo que está diciendo, esta persona no tiene interés de buscar paz, tenle por una persona pecadora. Si no te oyere, es lo importante, si no oyere al resto, si no oye a este grupo que está buscando la reconciliación. Una de las cosas que Pablo, y algunos dirán, bueno, qué fuerte que es, pero Pablo dice, al que cause divisiones una y otra vez, deséchalo. Pablo dice que está pervertido y condenado por su propio juicio y sus acciones. Otra de las cosas que estamos hablando con los jóvenes este viernes, estamos viendo la importancia que tiene la iglesia y cómo tiene que actuar la iglesia y qué es lo que es la sociedad de jóvenes. Y entonces pudieron ver, algunos dieron respuestas muy buenas, pero cuando empezaron a ver lo que dice la palabra de Dios, que mejor es que si alguno hace tropezar a los pequeñitos, dice que se ponga una de molino alrededor de su cuello y se tira más hondo del mar. ¿Se imaginan ustedes? Dios está hablando la seriedad que hay y debe de existir la unión en una iglesia. Está hablando en Proverbios 6 que Dios aborrece, abomina, aún detesta a aquellos que causan divisiones y el que siembra discordia entre hermanos. Y por lo tanto no podemos ignorar esto, no podemos ignorar la enseñanza de nuestro Señor aquí en este sermón, ni este principio, porque nuestro trabajo como pacificadores, tenemos que entender esto, debe estar enfocado en 2 puntos por lo menos. El primer punto es que se debe de luchar por la unidad en una iglesia, se debe de luchar por la unidad en una familia. Mis hermanos, hay una guerra constante, todos los días se libra, todos los días se está librando. Y tenemos que estar velando, tenemos que estar orando todos los días, tenemos que entender es que hay una lucha, debe de existir una lucha por la unidad. El versículo 9, ¿qué dice? Bienaventurados, ¿qué cosa? Los pacificadores. ¿Serán qué? Llamados hijos de Dios. Van a ser llamados hijos de Dios. El autor a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14, dice esto. Sigan la paz con todos. Sigan la paz con todos. Y la santidad de Dios, sin la cual nadie podrá ver a Dios. ¿Sabes? Es lo que vimos la semana pasada, los limpios de corazón. ¿Se acuerdan ustedes? El que está limpio de corazón está limpio de ¿qué? Todas las cosas negativas. Uno que está limpio del corazón, mis hermanos, ¿sabes qué? Estás limpio de envidias, estás limpio de rencor, estás limpio de celos, estás limpio de todas estas cosas que han traído tanto mal a cada uno de nosotros. Y hay algo que Dios está hablando a través de su Hijo, algo importante que debemos de aprender, es que entre los creyentes necesita existir paz porque Dios nos ha llamado a estar en paz. Los hijos de Dios la desean, los hijos de Dios anhelan estar en paz, la buscan. Cuando hay paz hay justicia. El pecador, como no tiene a Dios, no tiene paz porque Dios es la fuente de la paz.
Entonces, podemos ver aquellos que quebrantan la ley de Dios están en enemistad